Existieron luchando con honor hasta el final, sin rendirse unidos todo lograrán. Sable y Buster juntos al mal enfrentarán, aunque les cueste la vida, Strike derrotarán. Mega Man X Corrupted, Mega Man X Corrupted, Mega Man X Corrupted. Hola, ¿qué hay? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video análisis de Mega Man X Corrupted, subido al canal oficial de YouTube de JKB Games. Y es que, a ver, primero he de mencionar que trataré de ir comentando por encima del video, analizando y o comparando con otras cosas que hemos visto con anterioridad. Cada escena que vean que tenga diálogos, bueno, les dejé la traducción en los subtítulos del video, actívenlos. Lo primero, tenemos por fin la fase de Vulpex terminada, y definitivamente dista casi por completo de lo último que vimos por parte de JKB Games en sus directos. Y a ver, yo sé que muchos podrían quejarse de que rehacen lo que ya estaba hecho, pero a estas alturas ya ni vale la pena mencionarlo. Y más porque en este caso el resultado final, aunque por completo distinto, a mi criterio es mucho más complejo, más elaborado, sin prisas de stream en stream. Siento que se tomaron el tiempo necesario hasta tomarle un rumbo a este stage. Y creo que al inicio ni ellos tenían claro el rumbo que tomaría este escenario, pues de todos, al ser el ciberlaboratorio y tocar el tema del ciberespacio, se prestaba para ser el escenario más experimental de todos. Y claro que lo vimos evolucionar de mil formas, todos fuimos testigos de ello. Sin embargo, no sé si al final se definió en un solo concepto este escenario, pero si yo le tuviese que catalogar con un adjetivo, diría que sería alocado, pero le podría agregar un segundo adjetivo, la inercia, pues la inercia y la lógica que maneja este escenario es brutal, con umbrales de teletransporte en los bordes de la pantalla que te llevan de un lado a otro, tanto vertical como horizontalmente. Eso puede resultar bastante caótico en las partes donde el frenesí está a flor de piel y luchas contra los enemigos, pero las físicas implementadas funcionan tan bien que la verdad se siente natural. También contamos con rayos láser gigantes letales, la cual es una fase bastante loca y complicada, en la que se debe de estar no solamente pendiente de dónde estamos parados, sino de todo el escenario en sí, ya que estos láseres se mueven y nos pueden alcanzar y terminaríamos valiendo poronga. También está el desfase molecular con los umbrales para pasar de un plano material de la realidad a otro, que a su vez también cuenta con su propia lógica.
lo cual se me hace bastante ingenioso el cómo se puede utilizar para esquivar los ataques de los enemigos y atacarlos al mismo tiempo. Miren, no les voy a negar que me sentí perdido en varias partes del gameplay, y que siendo sincero conmigo mismo, siento que me perdería fácilmente. Pero siento que en donde más podríamos presentar este problema, los jugadores, es en la segunda fase. Realmente no quedó claro qué superficies podemos pisar, cuáles son los muros y cuáles son espinas reales y cuáles no. Parece que son las de color rojo, las falsas. Creo que todo esto me quedó un poco más claro la segunda vez que vi el video. Pero claro, es que una cosa es ver y la otra es jugar. Obviamente, este escenario tiene su gran carga de dificultad, porque está pensado como el último escenario de los Mavericks. Pues incluso Vulpix tiene una gran carga en el lore de este fangame, conjuntamente con Zero, pero ya llegaremos a ese tema.
Comentando la batalla, esta es la mejor de todo el juego, y por lejos. Y sí, eso incluye la de Strike con la Corrupted Ultimate Armor. No solamente porque le ganó en cuanto a frenetismo, sino porque encima te transporta a distintas secciones del ciberespacio en la misma batalla. En esas mismas secciones, pues no es una batalla, vaya, sino más bien diversas pruebas de habilidad, pero que quedan perfectas para que indirectamente tú como jugador sientas y veas tu gran progreso a como iniciaste tu primer batalla en este fangame. Es como, hey, mira de lo que eres capaz, ahora puedes derrotarlo. Dejando de lado el gameplay brutal que ofrece este Maverick, pues siempre resulta que no es Maverick, sino más bien todo lo contrario, era de chill, porque resulta que Vulpix estaba estudiando no solamente el virus Maverick, sino más bien a Zero y su conexión con el incidente de Eurasia, siendo que Vulpix sabe mucho más de lo que aparenta, y sabía desde un inicio que Zero era la clave para desentrañar todo. Sin saberlo, está estudiando el origen de todo y también distintas etapas del virus, pues recordemos que el virus Zero no es más que el virus Maverick, pero desarrollado en su totalidad, el cual, a su vez, el virus Maverick brotó como una cepa del virus original del virus del robot, creado originalmente por Wily. Ay, qué buenos tiempos de darle vueltas a la hilacha investigando estos temas. En fin, el punto es que se llevarán a Vulpix a la base para que pueda continuar con sus investigaciones en la base Hunter, pero esta vez supervisándolo de cerca. También se nos deja ver el cómo Vulpix potencia el sistema de teletransporte. Sin embargo, lo más interesante de todo está en el segundo gameplay que vemos del video, el cual es con X, yendo al ciberespacio, a luchar con nada más y nada menos que Zero, con su Viral Armor.
Definitivamente es brutal esta batalla. El escenario es una clara referencia a Wily, ya que este era fan de las calaveras, y no solo a sus Wily Machine, sino a un sinfín de decoraciones les ponía estas calaveras. Ahora, poniéndonos a teorizar un poco, no sé si esta parte sea canónica, o si solamente sea un extra desbloqueable, porque, a ver, hablando de la armadura Viral, se sabe que potencia en gran medida las habilidades de Zero aprovechando el virus Zero y su conexión con este. Bueno, eso me da a entender a mí. No sabíamos nada del lore de esta armadura, pero era de esperarse un enfrentamiento, ya que es bastante peligroso que Zero entre en contacto con dicho virus. Cual sea el caso, es curioso que de nuevo se lleve a cabo en el ciberespacio, siendo que, canónicamente, apenas en X5 acabamos de pelear con Zero en las mismas condiciones y en el mismo lugar, a no ser claro que el fondo tenga algo que ver, ya que más que un decorativo parece una cápsula que albergaba posiblemente la Viral Armor, o quién sabe si a alguien en concreto. Aunque por todo el cableado que conecta a la calavera, más se siente como un mecha que se activaría en cualquier momento para atacar. Pero lo que más me hace dudar de si esto sea parte de la historia es el hecho de que se mostrara, ya que, como muchos ya sabrán, JKB y su dev team están trabajando a telón cerrado el contenido spoiler, y de ser esta batalla parte de la historia del juego, debería estar más arriba, a no ser que ocurra en una etapa temprana, que no creo la verdad, por la dificultad, pero por otro lado está en clase S. Puta, no me hagan caso. Me estoy haciendo 3 chorizos yo solito. Como sea, esta batalla es brutal sinceramente. No como a nivel de Vulpix, claro, pero sí a nivel de QA Strike. Y bueno, creo que ahora sí no me dejo nada importante de lado. Espero. Aprovechando, me gustaría tocar el tema del avance del Excel del fangame. Al día de hoy está en un 82.2%. Ahí dejo el link por si lo quieren checar a mayor detalle. Pero recuerden, nada de lo que vieron es real. Solo es un video preeditado falso de animaciones de pixel art. En fin, yo soy Gabriel de Pulsastar y aquí me despido. Nos vemos cuando JKB Games saque otro avance de Mega Man X Corrupted. O antes, espero. Chao. Pulsar Star.